ayer, al mediodía, llegué a casa de la oficina y no estaba Gina aún en casa. Y me senté y cogí la Biblia y me puse a orar, aproveché el tiempo y le dije: Señor, ¿qué quieres que comparta yo mañana? ¿Qué quieres que comparta? Tiro de algún clásico, Dios te ama, tiro de algo sencillo, práctico, que siempre hace bien porque es la pura realidad. Dios te demanda que seas fuerte y valiente. Son cosas que son verdades, que siempre van bien recordar. Y le dije esto, pero un mensaje de aliento para el pueblo, pero que a la vez confronte con tu verdad y que desafíe a tomar decisiones. Y la verdad que después de las experiencias que estamos viviendo en la Plaza Roja y en Moncada, podemos decir fehacientemente que Dios es bueno. Dios ha sido bueno, que su amor es incondicional e inagotable. Y por eso hoy yo quiero comenzar dándote una buena noticia. ¿Cuántos saben lo que significa evangelio? ¿Cuántos saben lo que significa evangelio? ¿Alguien lo sabe? Machos, somos muchos, alguno lo sabrá. Evangelio significa buena noticia. Hoy hay evangelio para todos los que estamos aquí. Hoy hay buenas noticias para ti. ¿Por qué? Porque sigue vigente Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ha amado al mundo de una forma tan incondicional, de una forma tan grande, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí vemos diferentes cosas que a veces pasamos por alto, y es que hay una vida eterna. Hay una vida eterna y la puedes pasar junto a Jesús o no. Pero la manera de pasarla junto a Jesús es creyendo en Él y haciendo las cosas que Él nos pidió o no. Y dar rienda suelta a tus placeres, a tus deseos, pero la eternidad no será junto con Jesús. Y entonces la pregunta que muchos hacen es: pero ¿y por qué mandó a morir? ¿Morir por mí? ¿Por qué? Luego lo vamos a ver. Pero lo que quiero que te quede bien claro, antes de hablar de la muerte de Jesús, es que muere por un motivo. Es el mayor de todos. Él te ama. Él te ama de tal forma que tu mente no puede llegar a comprender. Él te ama tanto que no puedes hacer nada para que Él te ame más. Nada de lo que tú te puedas llegar a imaginar, de tu forma de vivir, de tus actos, de tus obras, va a hacer que Dios te ame más. Es imposible. Pero es que te ama tanto que nada de lo que hagas va a hacer que te ame menos. Dios te ama de una manera que tu mente no llega a comprender. Y no es que te esté llamando tonto, no es que te esté llamando cortito, es que lo dice la propia Biblia. Efesios 3, versículo 14. Dice: Pablo, por esta causa doblo mis rodillas. Pablo está orando para que los miembros de la iglesia de Éfeso puedan entender
versículo 18, para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, de conocer el amor de Cristo que excede todo entendimiento. El amor de Cristo sobrepasa, excede, sobreabunda, es más grande que todo entendimiento. Dios te ama de tal manera que no puedes llegar a comprenderlo. ¿Por qué muere por mí? ¿Por qué el Padre envía al Hijo a morir por mí? Porque te ama de tal manera que era un dolor insufrible en su corazón el verte marchar una eternidad hacia el infierno. Pero ¿y la muerte por qué? Vamos a tocar Biblia. Pero voy a ir rápido, no me voy a entretener mucho. Te explico el por qué tiene que haber muerte. Cuando hay pecado por primera vez en el Edén, Dios tiene que matar a animales, derramar sangre para cubrir con sus pieles el pecado. Pero luego esto se toma como costumbre. Incluso Dios más tarde en Levítico lo instituye como forma de cubrir pecados. Dice Levítico 17:11, porque la vida de la carne está en la sangre y os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. La misma sangre hará expiación de cada uno. Cuando la sangre sea derramada, es decir, cuando haya muerte, cuando haya un animal sacrificado, ahí habrá expiación de pecado. Eso es en el Antiguo Testamento. Tenía que haber un sacrificio de un animal en un altar, degollarlo, que su sangre fuese derramada y esa sangre simbólicamente cubría el pecado de esas personas. Pero hay un momento en la historia donde es tanto el pecado, donde ya no sirve simplemente con ser cubierto. Porque cuando tú cubres algo, tú levantas la alfombra y metes debajo toda la porquería. ¿Está la porquería? ¿La ves? No. ¿Pero está? Sí. Por eso era necesario que viniese un cordero inmaculado, que no cubriese tu pecado, sino que fuese el cordero que quita el pecado del mundo. Ese cordero que quita el pecado del mundo es Jesús de Nazaret. Dice Hebreos 9, pero estando ya presente Cristo, el sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, no por sangre de machos cabríos, no por sangre de animales, sino por su propia sangre. Entró una vez al lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican, cuánto más la sangre de Cristo sobre vosotros. La sangre de Cristo iba a ser la sangre derramada, la sangre perfecta para cubrir, no, para quitar el pecado del mundo. Porque dice Romanos 3:23, por cuantos todos pecaron. ¿Quién se libra del pecado? ¿Quién? ¿Quién se libra del pecado? Nadie. Todos pecaron. Están destituidos de la gloria de Dios. Nadie puede ver al Padre. Nadie puede ir al cielo. Porque todos están destituidos de la gloria de Dios. Porque todos pecaron.
Pero dice el 24, gloria al Señor. Eso lo dice el 23, pero el 24 dice: pero hemos sido justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Él es el mediador entre Dios y los hombres. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el camino, la puerta. Él es la verdad. Él es el mediador en el que has de depositar tu fe, en el que has de creer, en quien has de depositar tu obediencia, porque puedes pasar una eternidad con Él o no. Pero traigo buenas noticias en esta tarde. Dios cuenta contigo. Él murió en una cruz, pero resucitó al tercer día. Y Él cuenta contigo. Y es entonces cuando Él ha sido derramado, cuando Él va a morir, que dice: consumado es. Porque Él tenía un propósito en esta vida: morir en santidad para darte salvación. Por eso dice: consumado es. No es hasta aquí hemos llegado, es ya está hecha la obra. Hoy tengo buenas noticias, muy buenas noticias. Dios te ama de una forma que tu mente no puede llegar a comprender. Todos estábamos perdidos en nuestras miserias, en nuestros pecados, pero su amor, su gracia, su misericordia, su perdón nos alcanzó. Porque como dice Efesios 3, su amor excede toda comprensión, todo conocimiento. Porque como dice Efesios 2:8, somos salvos por gracia. Gracia viene del término griego dádiva, que significa regalo. Somos salvos porque a Dios le ha dado la gana, porque nos lo ha regalado. Somos salvos porque, como dice el Salmo 118, su misericordia se renueva cada mañana. Él nos alcanzó porque Dios es bueno para siempre y siempre. Pero como siempre, en el momento que tú y yo entramos en escena, en el momento que los seres humanos metemos la mano, lo dañamos. Y nos hemos convertido a lo largo de la historia en expertos especialistas. Somos 2 veces buenos. Expertos especialistas en convertir la bendición de Dios en problemas. En el Edén estaban de maravilla, tenían una relación genuina con Dios, cara a cara se comunicaban con Él, pero quisieron ser los protagonistas de la historia. Quisieron tomar el lugar de Dios y se equivocaron. En cuanto a la encarnación de Jesús, Dios hecho hombre para darnos a ti y a mí la oportunidad de salvación. Pero aparecieron por ahí unos que se llamaban fariseos, que querían ser más estrictos y rectos y justos que Dios mismo. Y fastidiaron la película. En cuanto a la salvación y justificación, lo mismo, volvemos a ser nosotros los culpables. Queremos tomar el lugar de Dios y queremos ser los jueces. Es que mira aquel, madre mía, ese... Pero ¿quién te ha mandado a ti a juzgar? ¿Quién te ha mandado a ti a hablar? Que cuides tu salvación, no la del otro, que cuides la tuya, con temor y temblor. Que el proceso es personal
individual, intransferible, que busques santidad para ti, porque sin santidad nadie verá al Señor. No te conviertas en un tirapiedras. Porque la verdad que cuando tú y yo queremos ser los protagonistas de la historia, cuando tú y yo queremos tomar el lugar de Dios, cuando tú y yo queremos tomar el lugar que no nos pertenece, nos convertimos en unos tirapiedras. La predicación de hoy se llama Si no te has enterado. Espera que te lo voy a decir. Si tiras piedras, es que aún no te has enterado que es por gracia. Porque si sigues tirando piedras, cuando algo no te cuadra, cuando sigues tirando piedras, cuando las cosas no están a tu parecer, si sigues tirando piedras, en vez de centrarte en tu salvación con temor y temblor, si sigues criticando a los demás, si sigues juzgando a los demás, si quieres ser tú el protagonista de la historia, cuando el protagonista aquí solo es uno, desde el principio hasta el final, marcó un antes y un después, se llama Jesús de Nazaret. Cuando tú quieres tomar ese lugar, te conviertes en un tirapiedras, haciendo lo que no te toca hacer. Y si tú te conviertes en un tirapiedras, significa que no te has dado cuenta, que no te has enterado de la película, que somos salvos por gracia, que es su amor, es su aceptación, es su misericordia, que tú y yo somos malos, que tú y yo somos de lo vil y menospreciado del mundo, que tú y yo de forma natural, que somos malos, que nos sale solo. Dice Isaías 64, versículo 6, que aunque juntásemos nuestras mayores obras de justicia y las apartásemos, todas tus obras, las más buenas, todas tus mejores acciones de caridad serían delante del Señor como trapos de inmundicia. Suena fea la palabra, pero si te explico lo que es un trapo de inmundicia, entonces vas a flipar ya del todo. Las mujeres, cuando tenían el periodo en el pueblo de Israel, eran inmundas. Y para recoger lo que sueltan, se ponían trapos. Y los trapos de inmundicia son, que no se entere nadie, ¿vale? Son compresas usadas. Tus mejores acciones, tus mejores hechos. Cuando tú dices, madre mía, qué siervo del Señor más grande soy. Trapo de inmundicia. No te voy a volver a decir lo que es en vocabulario coloquial, pero en el bíblico sí puedo, ¿eh? Trapo de inmundicia. Que no vale para nada. Que todo lo bueno que puedas hacer es porque primero Jesús ha puesto su mirada en ti. Dice otro versículo en Lucas 17. Haciendo lo que te toca hacer, servir al Señor, obedecer, guardar sus mandamientos, ser un hombre del Señor, ser una mujer que es conforme al corazón de Dios. Cuando tú eres ese super top, dices tú, madre mía, si es que más no puedo. Estoy rozando con el arcángel Miguel. Ahí dice Lucas 17, versículo 10, que eres un siervo inútil. Porque todo lo que tú puedas llegar a hacer es por la gracia de Dios, es por la misericordia de Dios, que de ti nada bueno sale, que de ti solamente sale egoísmo, que de ti solamente sale egocentrismo, que de ti solamente sale el mirar para ti y para los tuyos. Y eso en el Evangelio no va así. Evangelio habla de dar de gracia lo que recibisteis de gracia. El regalo que has recibido de parte del Señor es el tiempo de comenzar a entregarlo sin mirar a quién, sin mirar cómo, sin mirar
Simplemente entrega, entrega, entrega. ¿Cuántos son discípulos de Jesús? Discípulo significa aprendiz. Él es el maestro. Si tú eres discípulo de Jesús, tenemos que comenzar a actuar más como Él. Nos hemos enfocado en títulos, en posiciones, en logros. Pero es que es el tiempo de entender que somos salvos por gracia. Que tú y yo por nosotros mismos somos trapos de inmundicia, que somos siervos inútiles, que de ti y de mí no sale nada bueno. Que somos aceptos ante su presencia por gracia. Efesios 1:6. Es su gracia, es en Jesús. Hermano y hermana, hay una buena noticia para ti. Dios te ama de una manera que no puedes llegar a comprender, pero no para que te conviertas en el juez del pueblo, sino para que seas más como Jesús. Seamos conscientes del privilegio que tenemos. Seamos de bendición, a sabiendas de que siempre van a haber tirapiedras. ¿Qué quiero decir con esto de tirapiedras? Hay una historia en Juan 8 que dice que encontraron a una mujer en el acto de adulterio. La cogieron unos cuantos hombres fariseos, todos muy buenos ellos. Eran lo mejor de la ciudad. La pusieron en un sitio y cuando le iban a comenzar a tirar piedras, le preguntaron: Jesús, ¿tú qué opinas de esto? Y dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y dice que uno a uno fueron dejando las piedras y se fueron. En el momento Jesús le extiende el brazo y le dice: levántate, nadie te va a tirar una piedra. Nadie, dice, ni tan solo yo. Porque él sí era justo. Pero el justo había entendido que el evangelio es un evangelio de amor, de aceptación y de perdón. Al evangelio no se viene siendo santo, sino se viene para ser santo. Esto es un hospital del alma y del espíritu. Aquí va a haber gente que critica, sí, pero que tiene que trabajar con dejar de criticar. Que va a haber gente que miente, sí, pero va a haber gente que tiene que trabajar con dejar de mentir. Que va a haber gente que está en desorden, sí, pero tiene que trabajar para dejar de estar en desorden. Esto es un hospital. No busques perfección aquí, porque en los hospitales hay enfermos. Pero en los hospitales hay médicos que intentan sanar. El médico también se pone enfermo, ¿eh? Los médicos que intentamos sanar también nos ponemos enfermos a veces. No es que yo sea el más santo de todos, es que por H o por B tengo unos conocimientos e intento compartirlos con vosotros. Dejemos de ser tirapiedras. Dejemos de ser personas que juzgan, que señalan, personas que no aportan, personas que restan. Dejemos de ser como esos fariseos y comencemos a ser más como el maestro. Comencemos a ser personas que extienden la mano al caído. Comencemos a ser personas que levantan, que restauran, que ofrecen ayuda. Comencemos a ser personas que extienden el brazo a aquellos que necesitan ayuda. Porque ese es el evangelio de Jesús. Esas son buenas noticias. El creerte suficiente, el creerte juez o el creerte apto para poner juicio sobre la cabeza de otro, solamente hace claro y evidente una cosa: que si tiras piedras,
no te has enterado de que esto es por gracia. Entonces te quiero hablar, para ir terminando, de una última historia. La historia del buen samaritano. Dice que yendo por un camino, a un hombre le golpearon, le robaron y le dañaron. Y que pasó por allí un sacerdote y viéndolo pasó de largo. Y que pasó por allí, luego más tarde, un levita, viéndolo, pasó de largo. Pero pasó un samaritano. Te voy a poner en contexto. Un sacerdote a día de hoy podría ser un pastor. Alguien relevante e influyente dentro de la iglesia. Un levita podría ser un líder. Alguien que tiene cierta autoridad. Mientras que los samaritanos eran una mezcla del pueblo escogido por Dios con los impuros de Babilonia. Eran malos, desechados. Vivían en otro pueblo, en Samaria, porque ni siquiera querían compartir tierra con ellos. Pero este malo samaritano, la Biblia lo llama bueno. El buen samaritano lo vio, le tendió la mano, puso en sus heridas aceite y vino y lo llevó a una morada y le pagó el hospedaje hasta que se pusiese en orden. Yo no solamente veo que extiende el brazo, sino que veo que invierte tiempo en curar sus heridas. Invierte recursos. El vino y el aceite era suyo. Invierte sus recursos y le paga con su dinero el hospedaje. Ser más como Jesús va a costar. Te va a costar invertir más tiempo. Te va a costar invertir de tus recursos, incluso a veces de tu dinero. Pero es personas que suman, personas que nutren, personas que restauran, personas que extienden el brazo y dan a conocer las buenas noticias, el evangelio de Jesús. Porque aquí no importa cuál sea tu chapa, cuál sea el título o cuál sea la posición que ocupes. Si tú no eres capaz de extender el brazo a aquel que lo necesita, tú no te has enterado de que esto es por gracia. Solamente quiero terminar haciéndote recordar algo. Y es que hay buenas noticias. El Señor te ama de una manera que no puedes llegar a entender. Y que jamás podrás hacer algo por que Él te ame más y tampoco para que Él te ame menos. Pero hay dos maneras de enfrentar la vida. Hay dos maneras de enfrentar el evangelio. Creyéndote apto para tirar piedras o el que extiende la mano para levantar al caído. Si eres de los que tira piedras con la crítica, con la murmuración o simplemente creyendo que yo vivo en santidad y el otro no, simplemente déjame que te diga, no te has enterado que esto va por gracia. Que tú sopras, que tus mayores castillos en el aire son trapos de inmundicia para el Señor. Es su sangre la que te justifica. Es su acto de amor la que te hace acepto delante de Él. Por eso, si tú te consideras discípulo, si tú crees en el Señor Jesús, si tú quieres vivir la eternidad de su lado, no te toca otra que ser más como Él, que actuar más como Él. Por eso, si tú quieres decantarte por Jesús, vivir más como Jesús, ser de los que extienden la mano, yo te quiero invitar a que te pongas en pie.